Amigos, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal. Como siempre es un gusto poder saludarlos. El día de hoy nuevamente estamos tratando un tema en lo que es biología. El tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema muy común, muy conocido. Es un tema que se puede trabajar, créanme que desde varios puntos de vista. Lo podemos trabajar desde el punto de vista biología celular, biología convencional. Se puede trabajar también desde el punto de vista biología molecular específicamente, ya que es el punto de arranque para tratar ácidos nucleicos, ADN, ARN y todo ese tipo de cuestiones internas que tiene el cuerpo humano. Se puede trabajar también desde el punto de vista bioquímico, por las reacciones que tiene en el cuerpo humano, pues los alimentos que se consumen se empiezan a degradar. Se puede trabajar también desde el punto de vista química orgánica, como son los prótidos, o sea, proteínas formalmente, ¿verdad? Ahora bien, el tema que vamos a tratar pues simplemente son las proteínas. Como ustedes ven, aquí tenemos marcada la estructura general de una proteína, cómo es su estructura. De esta manera lo acepta lo que es bioquímica y química orgánica y lo que es biología molecular. Aquí lo que tenemos simplemente es lo mismo que yo tengo de este lado, ¿verdad? Lo mismo. Lo único que tenemos aquí es de que la fórmula está estructurada. La opción R o el compuesto R que tengo aquí, sabemos en química orgánica que da a entender el grupo de la cantidad R de carbonos que vamos a tener. El grupo NH2 es el mismo que tengo de este lado, que me indica que es una proteína o es un aminoácido. Entendemos por proteína de que tiene que tener obviamente el grupo amino, el grupo NH2. De este tema hay capítulos formales de lo que es proteínas. Hay bastante información detallada de lo que son las proteínas. Hay mucho que conocer, que especificar, que detallar, porque tenemos que conocer las estructuras, las fórmulas condensadas, la fórmula molecular, la fórmula pues, común y el nombre común de la proteína. Dónde se encuentra, cómo se llama, cómo se puede conseguir, en qué alimentos y qué reacción hace. Vamos a detallar la proteína no al 100% como lo acabamos de introducir, sino que simplemente el tema de proteína de forma sencilla y rápida. Aquí encontré yo un tema, honestamente, en un libro de química orgánica, un poco de información acerca de lo que es proteínas. Lo voy a leer literalmente in situ, así como está. Y yo voy a parafrasear con ustedes la función de las proteínas, la forma de las proteínas y qué es lo que la proteína contiene. Según el libro de química orgánica que yo encontré y pudimos pues detallar honestamente, me pareció bastante la paráfrasis que tiene la definición de proteínas. Se los voy a leer in situ, así como está literalmente. Y después yo voy a trabajar con ustedes pues lo que es el panorama de la proteína formalmente. Obviamente no perdiendo los puntos que tengo aquí, que son las estructuras formales que yo tengo de este lado. Entendemos por proteínas, dice que nos dice, las proteínas son moléculas de aminoácidos unidas por enlaces peptídicos. Están presentes en todas las células del cuerpo, por lo tanto participan en todos los procesos funcionales de las mismas. La composición química de las proteínas va a contener los siguientes compuestos, los siguientes átomos o elementos aparecidos en la tabla periódica. Van a contener, vamos a escribir en el pizarrón para que tengan una idea qué es, por qué es tan complicado trabajar proteínas. Miren pues, la proteína va a estar compuesta según nuestro libro de química orgánica por oxígeno, va a contener carbono, va a contener también hidrógeno, va a contener también nitrógeno, va a contener azufre y va a contener fósforo. Muy bien, esos son los elementos o los compuestos que va a contener la proteína. Ahora bien, vamos a detallar, no vamos a detallar cada una de estas funciones que tienen estos elementos adentro de la misma proteína, porque sería alargar demasiado el tema y ahí ya estaríamos que introducirnos completamente al capítulo extenso de lo que es proteínas. Muy bien, luego nos dice de que la función que realizan las proteínas es de vital importancia. Gracias a su contenido de nitrógeno, benefician el crecimiento corporal, ayudan al mantenimiento de los tejidos, además permiten transportar compuestos esenciales a través de la sangre a todo el cuerpo. Las proteínas se pueden clasificar. Bueno, aquí ya tenemos las formas de las proteínas. Vamos a clasificarlas. Hay varias formas de clasificarlas, por su estructura, por su forma, etcétera. Pero según lo que encontramos en el libro de química orgánica y
el detalle que presenta es bastante sencillo de poder entenderlo. Lo complejo es la función que hace cada proteína en el cuerpo humano. Recordemos de que estas sustancias, por decirlo de esa manera, están implicadas en lo que son los ácidos nucleicos en la sangre. Ahí es donde ya empieza el detalle de cada una de ellas, ¿verdad? Mira, pues nos dice de que se pueden clasificar de la siguiente manera, ¿verdad? Entonces, coloquemos aquí clasificar o se clasifican, ¿verdad? Se van a clasificar de la siguiente manera. Veamos. Vamos a encontrar proteínas por su forma, o sea que se clasifican por su forma. En el caso de la forma, las proteínas se van a subclasificar o dividir por su forma como fibrosas, globulares o mixtas. Coloquémoslo aquí, pues fibrosas, globulares y mixtas. Muy bien. Ahora, la otra forma en que encontramos el detalle de la proteína va a ser también por su solubilidad. Por su solubilidad. En el caso de la solubilidad, las proteínas se van a clasificar también de esta manera. Nos dice que encontramos globulares, que serían las mismas que tenemos aquí también, van a ser los glóbulos globulares. Vamos a encontrar también proteínas fibrosas e integrales. Fibrosas, integrales. Aparte de las integrales, vamos a ver. Bueno, hasta ahí dejamos en integrales. Muy bien, integrales. Va. Otra forma en que se clasifican también dice que hay simples y conjugadas. En el caso de las simples y conjugadas, no nos aparece algún detalle específico. Solo hay simples o conjugadas nada más. En el caso de las conjugadas serían las compuestas, ¿verdad? Simples o conjugadas. Aquí no podemos detallar cuáles serían las simples o las conjugadas. Simplemente aparece simple y conjugada. En mi forma de pensar podríamos decir de que en estas dos, en las simples y conjugadas, estaría la proteína primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La simple cuando van así en línea recta, ¿no? La secundaria cuando ya viene un enlace y parte de la cadena de la proteína. Terciaria cuando ya implica 3 carbonos y se subramifica. Y ya una cuaternaria ya sería ver un como enredo, una como red que se va a ramificar la misma proteína y pues ya viene el desglose de la proteína formalmente, ¿no? Y tiene también, vamos a ver, por su origen que es animal o vegetal. En el caso de la proteína por origen solo encontramos dos, que puede ser proteína animal y puede ser también proteína vegetal. Sabemos de que tanto las carnes específicamente, ¿no? Coloquemos solo vegetal. Miren pues, por lo general la proteína la vamos a encontrar nosotros en lo que son las carnes rojas, las carnes blancas. Específicamente lo vamos a encontrar a la hora de consumir cualquier tipo de carne. En el caso de lo que son vegetales, pues sí hay algunos alimentos que contienen proteína, pero va a ser muy específico encontrarlo. Posiblemente en lo que sería el arroz, en lo que serían las pastas, posiblemente también encontramos un poco de proteína. Y ahora que ya la biotecnología ha avanzado bastante, pues ya hay carne sintética, ahí podríamos encontrarlo nosotros también. Hasta aquí hemos encontrado lo que sería formalmente en lo que encontré yo en el libro de Química Orgánica. Ahora yo voy a parafrasear con ustedes sin perder este margen que tenemos aquí, lo que es la proteína en sí. Muy bien, vamos a explicar lo que son las proteínas formalmente. Cuando observamos estas estructuras que yo tengo aquí marcadas en el pizarrón, vamos a decir de que las funciones de las proteínas determinan la forma y la estructura de las células. Y se dirigen casi todas todos los procesos. Dirigen todos los procesos vitales o casi todos los procesos vitales. Las funciones de las proteínas son específicas de cada una de ellas y permiten a las células mantener su integridad, defenderse de agentes externos, reparar daños, controlar y regular funciones, etc. Ahora bien, cuando hablamos nosotros de etcétera, nos da a entender pues un vasto conocimiento de lo que sería la proteína. Por decirlo de esta manera, una gran gama que tiene la proteína para hacer. Recordemos de que todo esto obviamente se va a meter en la sangre, se va a ramificar adentro del cuerpo humano y van a hacer una sola acción en cada parte de nuestro cuerpo.
Hay proteínas que van a servir para el metabolismo, hay proteínas que van a servir para el cabello. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, son muy perspicaces a la hora de comprar un shampoo. En la parte de atrás está el contenido de qué está formado el shampoo. Y algunas veces dice shampoo con proteína, shampoo con tal esencia, shampoo con, y aparece qué vitamina tiene, hasta qué proteína contiene. O sea, eso me da a entender de que la proteína me puede servir también para el cabello. Por eso tiene la ramificación de esta manera, ¿no? Donde se va a englobar formalmente tanto el ácido como el grupo R que tengo de este lado. Muy bien, vamos a decir también de que todas las proteínas realizan una función de la misma manera. Por unión selectiva a moléculas, las proteínas estructurales se agregan a otras moléculas de la misma proteína para dirigir una estructura mayor. Sin embargo, otras proteínas se unen a moléculas distintas, como los anticuerpos a los antígenos específicos. Por ejemplo, aquí sería la hemoglobina. La hemoglobina formalmente, ¿no? Que serían los antígenos o el anticuerpo, por eso de esa manera. Ya vimos anticuerpos. En el canal tenemos un video dedicado a anticuerpos, que son las inmunoglobulinas. Y ahí viene erradicado esta parte del tema, que sería el anticuerpo, ¿no? Entonces se van a meter a lo que serían las inmunoglobulinas o los anticuerpos, y algunas a la hemoglobina, ¿no? Pero la hemoglobina obviamente se va a insertar a los oxígenos o al oxígeno formalmente, ¿verdad? A las enzimas también se puede, a los sustratos, a los reguladores de la expresión génica, obviamente al ADN, las hormonas y a sus receptores específicos. Ahora bien, yo necesito entender las funciones propias de las proteínas o las estructuras de las proteínas. Ya trabajamos esta parte. Ahora vamos a borrar nuestro pizarrón y vamos a detallar cada una de las estructuras que tenemos, sin perder esta estructura que yo tengo aquí, que no la vamos a tocar, ¿verdad? Muy bien. Vamos a colocar las proteínas, cuáles son las formas de las proteínas y qué es lo que cada una de ellas contiene. Entonces vamos a borrar nuestro pizarrón. Muy bien. Ya entendimos entonces de qué está formada la proteína, qué elementos la van a formar y dónde se van a ramificar o para qué se van a ramificar. Ahora yo necesito saber pues la estructura o la forma de las proteínas, cuáles van a contener. Tenemos proteínas, por ejemplo, proteínas estructurales. Proteínas estructurales. Pero ahora yo quiero saber qué proteínas encuentro aquí, o qué compuestos, o qué aminoácidos, o qué vitaminas, o qué líquidos encuentro aquí. Eso es lo interesante del tema de proteínas. Ahí ya se pone la clase más interesante, porque ya puedo saber, cuando me dice tengo una proteína de estructura, ya sé qué es lo que hay adentro de esa proteína. Puede que encuentre agua, alcohol, metanol, éter. Es lo que necesito saber yo. Aquí vamos a encontrar algunos compuestos conocidos, ¿verdad? Encontramos el famoso colágeno. El famoso colágeno. Pero también vamos a encontrar, aparte del colágeno, vamos a encontrar la elastina. La elastina. Y aparte de la elastina, encontramos la queratinina. La queratina. Queratinina no, la queratina. Si ustedes observan muy bien y son muy perspicaces, el colágeno y la queratina están muy de moda. ¿Para qué se utilizan esos dos compuestos? Ya lo investigan ustedes un poquito más detalladamente, ¿no? Ya puede ser que una sirva para el pelo, para la piel, puede servir para la sangre, para rejuvenecer la sangre, para rejuvenecer la piel, etcétera. Eso ya queda a criterio de ustedes que lo detallen un poquito más. Eso es lo interesante de biología molecular o de biología, que se queda uno con una duda y se adentra un poquito más, ¿verdad? Pero estas dos están muy de moda, el colágeno y la queratina. Yo he escuchado algunas veces que dicen colágeno puro, pero ¿para qué sirve el colágeno puro? ¿Qué es el colágeno? Algunas veces he escuchado que dicen tiene queratina, pero ¿para qué sirve la queratina o qué es la queratina? Ya entendimos que es una proteína de estructura. Vamos a encontrar también, aparte de ese tipo de proteína, la proteína catalizadora. Proteínas catalizadoras. Muy bien, cuando hablamos de catalizadoras, entendemos de que
van a necesitar o son prácticamente unos catalizadores. Bueno, catalizadores en química inorgánica, orgánica y biología son compuestos que aceleran una reacción. Puede que acelere una reacción química, puede que acelere una reacción biológica o una reacción fisiológica. Bueno, en estas proteínas de catalización vamos a encontrar solo uno. ¿Cuáles son los catalizadores químicos del cuerpo que son naturales? Ese es un tema muy conocido, un tema muy interesante, que hay mucha información de eso, por cierto. Son más que las enzimas, ¿verdad? Muy bien, las enzimas sabemos de que son prácticamente catalizadores químicos que van a acelerar el proceso de cualquier reacción en el cuerpo. Tenemos un video en el canal donde estamos analizando enzimas y por cierto lo vimos a través del microscopio, que fue solo una enzima la que vimos, que fue la amilasa salival, que es una enzima, ¿no? Entonces ya entendemos más o menos qué son las enzimas, ¿verdad? Busquen en el canal, tenemos ese video de analizando saliva y esa enzima, la enzima de la amilasa que lo vimos en el microscopio. Muy bien. Otra proteína que vamos a encontrar es una de las más comunes, que serían las hormonas, proteínas hormonales o proteínas de hormonas prácticamente, ¿no? En el caso de las proteínas de hormonas, aquí sabemos de que el tema sería prestarse para detallar y una buena información. El tema de hormonas en biología molecular, en química orgánica hay muy poca información. En biología molecular, en biología convencional hay demasiado que estudiar. En genética no hay información de lo que son hormonas. Ahí sí muy poca la información que hay. Pero aquí sí, en lo que son proteínas de hormonas solo vamos a mencionar dos, las más comunes, ¿verdad? En este caso vamos a mencionar la insulina. ¿Dónde encontramos la insulina? La insulina en el páncreas, en el hígado, en el apéndice. ¿Dónde lo encontramos? Eso ya es para que lo analicemos nosotros formalmente, ¿verdad? Aparte de que encontramos la insulina, vamos a encontrar la oxitocina. ¿Qué es la oxitocina? ¿Dónde encontramos la oxitocina? ¿Dónde se podría elaborar la oxitocina? ¿O para qué me sirve la oxitocina? ¿Qué es la hormona de la oxitocina? Muy bien, ahora vamos a encontrar otro tipo de proteína en nuestro tracto que estamos estudiando ahorita, que estamos trabajando este tema, que es muy interesante, por cierto. Otra proteína, aparte de las hormonales o de hormonas, encontramos proteínas de defensa. En el caso de las proteínas de defensa, vamos a encontrar únicamente uno. ¿Cuál encontramos aquí? Proteínas de defensa. Solo vamos a encontrar una. En este caso son conocidas como globulinas. Globulinas. Bueno, las globulinas algunas veces, no siempre. En el caso de las globulinas, algunos libros de biología convencional, hace años por cierto, pensaban que eran los glóbulos rojos. Pensaba que era la combinación de glóbulos con las inmunoglobulinas, porque se presta, ¿verdad? Inmunoglobulina con glóbulos, con inmunología. Podría ser el caso, ¿verdad? Pero ya últimamente se ha detallado que es una proteína de defensa. En mi forma de pensar, sí podrían ser las inmunoglobulinas. Son las inmunoglobulinas, son anticuerpos. ¿Por qué? Si es una proteína de defensa, ¿qué me defiende a mí en el cuerpo humano? ¿Qué me defiende en la sangre? ¿Qué me defiende para sacar costa, para sacar piel, para que haya coagulación? Los glóbulos, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Pero aparte de eso, ¿qué me hace que no tenga una infección viral, retroviral, adenoviral, bacteriana o microbiana? Las inmunoglobulinas. Entonces aquí sí está detallado prácticamente eso, ¿verdad? Muy bien. Aparte de las proteínas de defensa, vamos a encontrar también nosotros proteínas de materiales contráctiles. Proteína de material contráctil. Bueno, estas no son muy conocidas. Cuando hablamos de proteínas de materiales contráctiles, detallamos prácticamente solo una, o exagerando unas dos, porque de esto no hay mucho. Encontramos la miosina y la actina. La miosina y la famosa actina. ¿Dónde encontramos nosotros la miosina? ¿Dónde encontramos la miosina? En el caso de las proteínas de materiales contráctiles, solo encontramos esas dos, no hay más detalle de otra proteína. Veamos ahora
Por lo general, la más conocida entre estas dos es la miosina. Pero cuando estudiamos biología molecular, sí encontramos las dos y sabemos perfectamente para qué nos sirve cada una de ellas. Pero no lo estamos detallando al 100%, porque sería meternos de lleno al libro completo de proteína, y créame que un día no nos alcanzaría para hablar de proteínas, es demasiado extenso. Entonces simplemente lo dejamos parafraseado de esa manera. Otra proteína que vamos a encontrar nosotros también, aparte de las de materiales contráctiles, vamos a encontrar nosotros unas tal vez un poco conocidas, tal vez van a ser elementos de coagulación, proteínas de elemento de coagulación, proteínas de elemento de coagulación. Aquí vamos a encontrar solo una. ¿Cuál sería un elemento que nos permite una coagulación sanguínea? ¿Cuál? De lo poco que hemos trabajado en biología en el canal, ¿qué creen ustedes que me ayuda a que se coagule la sangre? Algunos me han dicho que son las inmunoglobulinas, los anticuerpos que permiten que coagule la sangre. Otros me dicen que son las plaquetas. Pero como es una proteína, necesitamos especificar el nombre de la proteína ahí específicamente. En este caso sería solo la fibrina, ¿verdad? Es la única que nos va a ayudar a que se coagule formalmente la sangre, la fibrina. Muy bien, aparte de esta proteína que yo tengo aquí, que es de fibra, viene de ahí de fibra, la fibrina, vamos a encontrar lo que son proteínas de materiales de reserva. Bueno, pero pues, coloquémoslo aquí, si no vamos a borrar esta parte del pizarrón aquí. Pero, mejor borrémoslo para que lo podamos visualizar bien. Vamos a borrar las estructuras que trazamos aquí nosotros para colocar las otras proteínas que nos hacen falta, que ya no son muchas, son como unas dos. Dijimos que vamos a ver entonces proteínas. ¿Qué tipo de proteína dijimos que íbamos a trabajar ahora? Bueno, son conocidas como proteínas de material de reserva. Proteínas de material de reserva. Bueno, ¿cuáles encontramos aquí? Aquí vamos a encontrar únicamente dos. ¿Cuáles encontramos ahí? Cuando hablamos de material de reserva vamos a encontrar la albumina. ¿Dónde encontramos la albumina? Algunas posiblemente se puede encontrar en los huevos, posiblemente en los huevos, en la clara de huevos o en la yema de huevos, posiblemente. Vamos a encontrar también, aparte de la albumina, la caseína, obviamente en los huevos, ¿verdad? Ya dijimos esta, la caseína. Y encontramos la más conocida. La más conocida para mí, honestamente, sería la que vamos a mencionar ahorita, y la albumina, la ferritina. La ferritina viene de hierro, ¿verdad? Ferritina. Y encontramos nuestro último tipo de proteína, que es de división celular. Proteína de división celular. Proteína de división celular. Muy bien. ¿Qué tipo de proteína encontraríamos aquí si estamos hablando de división celular? Cuando se divide la célula, obviamente necesitamos tener específicamente alguna proteína en especial. Y en este caso, la proteína que vamos a utilizar tiene que ser específica para que la célula obviamente se pueda dividir, ya sea por medios de meiosis o por medio de mitosis. Entonces, la proteína que yo necesito para que la célula quede 100% dividida o empiece la formación de la división celular va a ser específica, ¿verdad? Y en este caso la que nos sirve a nosotros serían únicamente conocidas como histonas, que es un tema que se trabaja formalmente en lo que es biología celular. Ahí se mira mucho lo que son las histonas. Y también se mira lo que es genética cuando estamos estudiando ADN. Se mira también en química orgánica cuando miramos ácido nucleico. Muy bien, la última proteína que vamos a analizar nosotros ahorita serían proteínas de neurotransmisores. En el caso de la proteína de neurotransmisores vamos a trabajarla de esta manera. Proteína de neurotransmisores. En este caso, los neurotransmisores que vamos a necesitar ahorita, obviamente sabemos que si dice neuro, obviamente viene de cerebro, vendría de neuronas, ¿verdad? De lo que es la parte cerebral craneana. En este caso, la única proteína que me sirve a mí son dos. Una es muy conocida y otra no es muy conocida. La famosa endorfina son las más conocidas. Pero
encontramos otra, endorfinas. Cuando estudiamos biología molecular, obviamente, pues conocemos las dos. Cuando estudiamos solo biología celular, conocemos solo las endorfinas. La última que vamos a trabajar nosotros es conocida como encefalina, que viene del encéfalo, ¿verdad? Encefalina. Muy bien, encefalina. De esta manera nosotros podríamos decir de que terminamos nuestra parte de proteínas, el tema o el capítulo de proteínas. Obviamente aquí quedan dudas, ¿no? ¿Para qué sirve cada una de estas proteínas que yo tengo aquí? ¿Qué acción hacen en el cuerpo humano? La fórmula de cada una de ellas y las estructuras de cada una de ellas. Pero no vamos a abarcar este tema hasta ahí porque sería adentrarnos demasiado al capítulo de biología molecular, de bioquímica o de química orgánica. Como siempre les agradezco por una nueva clase que hemos trabajado con ustedes. Sus comentarios siempre son bien recibidos en la bandeja de comentarios. Los que nos han sugerido temas, hemos estado tratando la manera de complacer los temas que han especificado, que han sugerido. Gracias por su atención y los veo en una nueva clase donde vamos a trabajar una siguiente, por decirlo así, paráfrasis de un tema en especial. Gracias de nuevo, los veo en un siguiente video.